escudriñando como los de Berea. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Tu hermano y consiervo, Pastor Javier Martínez, está con ustedes como cada sábado a las 8 de la mañana en su programación Escudriñando como los de Berea. Le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo que nos permite conectar con ustedes, que nos permite estar en sintonía a través de esta radioestación y a través de nuestra programación de Escudriñando como los de Berea, donde cada sábado estudiamos la palabra de Dios como los bereanos, donde buscamos el conocimiento de la verdad de Dios para edificación de nuestras almas. Gloria al Señor. Rogando a Dios que usted se encuentre bien en este día, su casa, su familia, y que la gracia del Eterno sea sobre usted. Aleluya. Estamos creyendo en la provisión, en la misericordia, en la bondad de Dios, en la bondad de Dios. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en este día y extendemos su gracia y su misericordia hacia usted en esta hora, dándole a nuestro Señor Jesús toda gloria y toda honra. Vamos a orar para que iniciemos inmediatamente con el contenido del día de hoy, para que así estemos detallando esta palabra que vamos a estar estudiando. Así que vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, te damos gloria y honra, Padre, en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la bondad, Señor, que tú nos permites cada día, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es buena. Mira nuestra programación, Señor, que vamos a iniciar en esta hora, Dios del cielo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted obrando, Señor. Que sea usted, Señor, teniendo misericordia de nosotros. Mira la palabra, Señor. Tráenos discernimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Dios del cielo, que podamos tener, Señor, aleluya, el fluir de tu palabra, el discernimiento de tu palabra, Dios amado. Que podamos, Señor, buscar tu verdad y que nos sea revelada, Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que nuestras mentes, Señor, se conecten con tu Santo Espíritu, Dios mío, aleluya. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Mira las almas, Señor, las vidas que están, Dios mío, en sus hogares, en su trabajo, en su vehículo. En esta hora te rogamos que sea usted bendiciendo esas almas, esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús, y que sus casas sean bendecidas con tu gracia, Señor. Que puedan recibir tu palabra hoy, Padre amado, y que puedan ser edificadas para gloria y honra tuya, Señor. Mira que voy a hablar, Señor, unge mi boca, Dios mío, y permite, Padre amado, que pueda hablar conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Dios mío. Quita todo aquello, Dios mío, que no sea agradable, Señor, delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria damos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, en este maravilloso sábado que estamos acá, ¿verdad?, en Escudriñando como los de Berea. Para mí es un privilegio poder enseñar a través de esta plataforma cada sábado, y a Dios le damos toda la gloria, gloria al Señor. Le damos a Dios toda la gracia, porque Él hace posible que podamos hablar de su verdad, de su justicia, de su amor, aleluya. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema que tenemos el día de hoy se titula Ocúpate de tu salvación. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Ocúpate de tu salvación. La verdad es que nosotros vivimos en un mundo
estamos viviendo en una era, estamos viviendo en una época, estamos viviendo en un siglo donde estamos marcados por el interés y por los bienes materiales. La gente está marcada, ¿verdad?, por lo que pueda tener y por lo que pueda lograr. Y hoy la gente ha asumido la bandera de que ellos valen lo que tienen. Por eso la gente se esfuerza tanto en esta época en tener cosas, en buscar cosas, en lograr cosas, en lograr diferentes profesiones, diferentes títulos, diferentes cosas, logros, ¿verdad? Casas, villas, vehículos, y el enfoque material de la gente es muy marcado en este tiempo. Y de hecho, mucho del respeto que usted merece hoy de la sociedad es, en la mayoría de las ocasiones, por lo que usted tiene y no por lo que usted es. Antes a la gente se le respetaba por su seriedad. Las personas se les respetaba por lo que ellas eran, no por lo que tenían, sino por el respeto que ellos imprimían, por la verdad que se veía en ellos, por la palabra que había en ellos, que ellos eran personas de palabra. Y antes la palabra valía mucho. Hoy, pues no tanto. No vale casi la palabra de la gente hoy. Y eso, ¿verdad?, pues lleva a la gente a siempre hacer contratos firmados, porque ya por cualquier cosa se hace un contrato, porque ya no se cree en la palabra del ser humano. Y esto ha venido en la misma degradación cultural, política, social, económica, que ha llevado a quitar la confianza del ser humano. Y ya, ¿verdad?, la gente se vive ocupando en las cosas que tiene que lograr y que ejercer. Sin embargo, el día de hoy nuestro tema es: ocúpate de tu salvación. Porque nosotros como cristianos, nosotros, si hay algo en lo que debemos de ocuparnos 100%, es en nuestra salvación. Porque ahora mismo es lo más grande que hay en nuestras vidas. Es más grande que aún que nuestras familias. Para no decir que el trabajo, para no decir que la profesión, para no decir que la casa, para no decir que el carro. La salvación es mucho más grande que nuestra propia familia. Entonces, la gente, o no la gente, el cristiano se ocupa de todo menos de la salvación. El cristiano invierte tiempo en muchas cosas, pero no está invirtiendo tiempo suficiente en lo que es la salvación. Sin embargo, hoy el tema es: ocúpate de la salvación. Ocúpate de tu salvación. ¿Por qué? Porque la gente está ocupando el tiempo casi 100% en el trabajo, en los negocios, en esto, en aquello. Y el cristiano, y estoy hablando, cuando hablo a la gente, en este término me estoy refiriendo a los creyentes, para que me entiendan. Los creyentes, muy difícil que falten al trabajo un día en la semana. Es muy difícil que falten, a no ser por algo grave, ¿verdad? Una enfermedad, alguien se enfermó, cercano, hijo, esposo quizá, o la misma persona. Pero el cristiano no está faltando regularmente a su trabajo. No falta. Si usted se pone a contar cuántos días faltó un cristiano a su trabajo, y no estoy hablando a gente que ¿verdad?, que van un día al trabajo, que trabajan en el gobierno, 3 días, 2 días, como mucha gente que trabaja en el gobierno, sino gente que son empleados fijos, vamos a decirlo, que van todos los días a su trabajo. Digamos que en una empresa privada, por ejemplo, para tomar como referencia esto. Y digo, no tomando como referencia el gobierno, porque hay mucha gente del gobierno que no trabaja todos los días. Hay otras que sí tienen la obligación de ir todos los días. Entonces, si usted busca y usted compara cuántos creyentes dejaron de ir al trabajo en este mes, es muy probable que usted encuentre muy poca gente, ¿verdad?
muy pocos creyentes, por no decir ninguno, que no faltaron a su trabajo durante lo que va de mes. Ahora bien, si usted busca a esos mismos creyentes y verifica a ver cuántos creyentes de esos faltaron a la iglesia en lo que va de mes, usted se va a dar cuenta de algo que pudiera ser alarmante y para que los creyentes llorásemos. ¿Cuántos creyentes llegaron tarde al trabajo en lo que va de mes? Es muy posible que muy pocos o ningunos, muy pocos vamos a decir, ¿verdad?, que llegaron tarde a su trabajo. Ahora bien, cuando usted busca cuántos de esos mismos creyentes que se hace, si hiciéramos un estudio, cuántos de esos creyentes llegaron tarde a la iglesia en esta semana, usted se va a alarmar. Y mira, eso me da a mí ahora como que el deseo de querer hacer una encuesta, de querer hacer una estadística, tomando como referencia, no sé, quizás unas 10 iglesias, para ir a hacer una estadística de esto, para hablar con fundamento, para hablar con base. Pero yo lo digo con referencia a mi propia congregación donde yo soy pastor. Si quizás yo les preguntase cuántos de ellos llegaron tarde al trabajo, cuántos faltaron, quizás muy pocos faltaron al trabajo, llegaron tarde. Si vemos cuántos de ellos llegaron tarde a la iglesia o faltaron en lo que va de mes, quizás veamos que de ese mismo grupo que yo entrevisté, varios hayan llegado tarde o hayan faltado al trabajo. Entonces, por eso el tema de hoy, ocúpate de tu salvación. Y voy a entrar en materia leyendo, gloria al Señor, el libro de Filipenses capítulo 2 en su verso 12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Mire lo que dice el apóstol. Le llama amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora también en mi ausencia. Y le da un consejo. Miren, ustedes me aman, como ustedes siempre me han amado, y ustedes siempre me han obedecido, y más ahora que yo no estoy presente con ustedes. Yo sé que ustedes me escuchan y me obedecen. Yo quiero aconsejarle a ustedes que se ocupen en la salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor. Y ahí llega el consejo del apóstol Pablo a los creyentes de Filipo. Es el consejo de Pablo para la iglesia de Filipo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? En esta parte, porque es una carta, ¿verdad?, de 4 capítulos, pero en esta parte, gloria al Señor, nos damos cuenta que Pablo lo está invitando a ellos a ocuparse de la salvación, a invertir, a no poner la mente o el corazón en otras cosas, a no llevarse de lo que está sucediendo, sino a ocuparse de la salvación. A que, óyeme, no te preocupes por eso, no te ocupes en eso, suelta eso, ocúpate en esto, olvídate de eso, a esto, Pablo le está diciendo. Ahora bien, eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Ahora bien, ¿qué significa ocuparse de vuestra salvación? ¿Qué significa? ¿Es algo que hacemos nosotros o que Dios hace? Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver qué es eso. Pero vamos a ver un poquito del contexto bíblico de lo que Pablo habla. ¿Dónde estamos? En Filipenses, ahí, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 12. Vamos a ver el contexto bíblico. A ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Esta epístola le escribe el apóstol Pablo, como ya le había dicho, estando en la cárcel.
a la iglesia de Filipo, una comunidad que estaba bajo mucha presión. Sin embargo, era una iglesia que era fiel. En el capítulo 2, Pablo habla de la humildad. Y Pablo habla de la humildad. Y empieza hablando de la unidad a través de la humildad. Es decir, de cómo nos unimos nosotros. Pero esa unidad, cómo llega a través de la humildad. Porque el que no es humilde, es difícil que se pueda unir. ¿Por qué? Porque para que haya unidad tiene que haber humildad. ¿Qué significa esto? Significa que usted muchas veces va a doblegarse ante su propia postura para asumir la de otros, quizás la de un líder, la de un pastor, y usted quizás va a poner de lado las ideas que usted tiene para simplemente hacer unidad con los demás sin molestarse, sin incomodarse, sin sentirse menospreciado. Por eso es que uno de los fundamentos de la unidad, de los fundamentos principales, es la humildad. Porque si usted no es humilde, usted no se va a unir a la visión de nadie. Usted va a creer que usted sabe todo. Usted va a creer que no es como dicen los demás. Y no importa lo que los demás presenten, a usted no le parece bien. Usted quiere hacer lo que usted entiende. Y Pablo hablando, ¿verdad? En el capítulo 2, desde la humildad. Y en el verso 3 y 4, ¿verdad? Habla Pablo sobre este caso. Y habla también del ejemplo de Cristo a partir del versículo 5 al 11. Y él habla allí de que debía de haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Es decir, de cómo Cristo se humilló. Cómo había tal humildad en Cristo que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino más bien que Él se despojó, se quitó el título, se quitó la divinidad y vino para ser hombre y hacer la obra del Padre. Y habla de esto. Y ahora, en la parte del verso 12, ¿verdad? En la parte del versículo 12, entonces ahí empieza Pablo a hablar, gloria al Señor, de la respuesta humana, ¿verdad? De la respuesta humana, en el sentido de que se ocuparan, de que hicieran lo que le correspondía a ellos. Y en el verso 13 dice el verso, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, aunque hay una parte humana, la respuesta humana a esto no es un esfuerzo humano solamente, sino que también hay una cooperación de parte de Dios para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere, para que nosotros podamos cumplir con el llamado, el ministerio de parte de Dios. Entonces, ese es parte del contexto bíblico en que Pablo escribe esto para que usted pueda entenderme, gloria al Señor, un poco más, para que vea el contexto bíblico de dónde se está desarrollando esto que acabamos de leer. Ahora bien, si nosotros hacemos un exégesis del versículo, es decir, que lo desglosamos y desglosamos el capítulo, el versículo 12, nos vamos a dar cuenta que esta palabra que Pablo utiliza, ocúpate, ¿verdad? Ocúpate, viene del griego katergosama. Y esta palabra griega, katergasoma, viene, gloria a Dios, o el significado que trae esto es trabajar intensamente, cultivar, labrar. Esa palabra ocúpate, lo que está diciendo Pablo es trabaja intensamente, cultiva, labra. O sea, cuando nosotros buscamos la aplicación en el exégesis, cuando buscamos cuál sería entonces la aplicación a esto, nos damos cuenta que no es pasividad. No es pasividad, porque está llamando de trabajar intensamente. Entonces, la salvación es un regalo, pero requiere
una acción diaria. Si bien es cierto, la salvación no es por obras, no se compra, sino que es un regalo de Dios, no es menos cierto que hay que trabajarla, como dice Pablo, intensamente. Porque les recuerdo que esta palabra griega, katergasomai, significa trabajar intensamente, cultivar, labrar. Entonces Pablo le está diciendo, trabaje intensamente en tu salvación. Para que usted pueda entender, trabaja intensamente, es decir, sin descanso, sin parar, en tu salvación. Ocúpate. Ahora, de tu salvación, esta palabra de tu salvación no es ganarla, ¿verdad? Sino vivirla, guardarla, madurarla. El significado de tu salvación aquí, ¿verdad? En este texto es lo que le está diciendo. Le está diciendo que debe de ocupar el tiempo de trabajar en la salvación. Y el hecho de trabajar en esta salvación, ¿verdad? De la salvación es que no es que tú la vas a ganar la salvación. No es que tú vas a hacer algo y por lo que tú vas a hacer la vas a ganar, sino que está hablando aquí de vivirla, de guardarla, de ir madurándola. Por eso nosotros tenemos que ir a ir creciendo de manera continua hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la aplicación de esto en este texto de tu salvación, ¿verdad? O sea, ya eres salvo. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios lo establece. Capítulo 2, verso 8 al 9, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Por gracia a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ya la salvación la tenemos porque es por gracia, es un regalo. Ahora yo tengo que mantenerla, yo tengo que vivirla, yo tengo que guardarla. Y es ahí donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, estar enfocados de que nosotros tenemos que ocuparnos de esa salvación. Tenemos que guardar, gloria a Dios. Como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 23, que Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es lo que Pablo dice? Si en verdad fuisteis fundados y firmes en la fe y sin moverte de la esperanza. Entonces, tenemos que perseverar de esta manera, estando firmes, sin movernos, gloria a Dios. Y el término cuando él utiliza con temor y temblor. Esto significa, significa reverencia, ese temor ahí, ¿verdad? Significa reverencia, no pánico, sino, ¿verdad?, como un hijo ante su padre amoroso que tiene temor a veces de hacer lo malo porque sabe que el padre tiene la autoridad, la capacidad de poder actuar en él en cualquier vía. Entonces, cuando habla de que nos ocupemos con temor y temblor, nos está diciendo que lo hagamos con reverencia, con respeto, con seriedad y, ¿verdad?, no con miedo a perderla, sino santo respecto a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser santos. Entonces nosotros tenemos que guardar esa salvación en santidad. Tenemos que ocuparnos de esa salvación en santidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo cada día. Que tenemos que entenderlo cada día. ¿Verdad? Con esa santidad. Como dice el Señor a través de Pedro en su primera epístola. Pedro dice, gloria a Dios, en el capítulo 1, en el verso 17, gloria a Dios, Pedro llama, gloria a Dios, ¿verdad?, a que nosotros, cada uno, ¿verdad?, nos conduzcamos en temor. Dice Pedro, y sin invocar por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí nos damos cuenta cómo Pedro está llamando, gloria a Dios, ¿verdad?, a que nos conduzcamos. Ahora, si usted ve el verso 16, arriba del 17, dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo.
O sea, nos llama, ¿verdad?, a perseverar, a vivir en esa santidad como Dios es santo. Y nos llama y dice, y si invocáis, o sea, como yo te estoy llamando a que seas santo, como Él es santo, y si tú estás invocando al Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, siempre tienes que mantenerte en ese temor de Dios, no andando como tú quieres o como se te antoja, sino teniendo cuenta cada día de cada una de las cosas que tú vas a ejercer. Gloria al Señor. Entonces, mire, si nosotros vamos a ver algún ejemplo bíblico, en el principio, en el libro de Génesis, nosotros encontramos la historia de Noé. Y Noé, aquel hombre, Dios le dio una palabra a aquel hombre. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dio a Noé? Bueno, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, ¿verdad? Y Noé fue advertido, gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, a ver qué dice la escritura. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Entonces, si nos damos cuenta, gloria a Dios, Noé ocupó muchísimos años en la construcción de aquella arca. Él soltó todo. Es muy probable que soltara todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él era, y él empezara a ocuparse de su salvación. ¿Por qué? Porque ya Dios lo advirtió. Dios le dio una palabra y Dios le dijo, mira, voy a destruir la tierra con agua, voy a enviar un diluvio, pero quiero que tú te ocupes en construir un arca. Y le dio las especificaciones y lo que debía hacer. Sin embargo, la Biblia relata que solamente Noé y su familia se salvaron. Los demás estaban ocupados en sus asuntos. Los demás estaban ocupados en su vida, en sus placeres, pero Noé se ocupó ¿de qué? De construir el arca. No era fácil. Imagino yo, en aquella época no era fácil, ¿verdad?, construir un arca, digamos, de la magnitud que Dios mandó a Noé a construir esta arca, ¿verdad?, sin herramientas quizás industriales, ¿verdad?, porque fue una arca bastante grande, donde tenía que montar una pareja de cada animal, ¿verdad? Y esto, Noé no se paró. Fueron muchos los años que duró Noé construyendo aquella arca para poder darle culminación a lo que él estaba haciendo. Entonces, nosotros, gloria a Dios, hoy no queremos ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros hoy queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros no nos estamos perfeccionando en nuestra salvación. Ayer nuestro hermano Darling, gloria a Dios, tiene una programación acá. Él comentaba y decía, gloria a Dios, al respecto. Y él decía, mira, muchas veces cuando tú te unes con un abogado, te habla de derecho. Si te habla con un médico, te habla de medicina. Él decía, si tú te hablas con un ingeniero, te habla de ingeniería. Si te habla con un político, te habla de política. Porque eso es lo que ellos son. Pero muchas veces cuando tú te juntas con un cristiano, el cristiano te quiere hablar de todo, menos de Dios casi. ¿Verdad? Esta parte no la dijo. Pero él dijo que el cristiano, gloria al Señor, no se perfecciona en lo que tiene que hacer. Y nosotros como creyentes, gloria a Dios, queremos saber de todo, pero muchas veces de la salvación no estamos sabiendo lo suficiente, no nos estamos ocupando lo suficiente.
¿Por qué? Porque nosotros queremos dominar otras cosas, porque nos interesan otras cosas. Entonces yo creo que nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos ocupemos de nuestra salvación, que debemos de ocuparnos con temor y temblor, que debemos de ocupar el tiempo en ella. Pero la verdad es que mucha gente no lo está haciendo esto. Mucha gente no se está ocupando de su salvación. Entonces, como creyente, yo quiero motivarte el día de hoy a que tú te ocupes de tu salvación, a que tú te ocupes en buscar, en arreglar las cosas, en hacer las cosas que tienes que hacer para que tú puedas, ¿verdad?, por la fe en Jesucristo, a través de la obediencia, recibir esta salvación que se te ha dado, esta salvación que se te ha entregado, gloria a Dios. Porque es importante es que para nosotros, ¿qué es más importante? Que tú seas rico en esta semana, en el devocional que hacemos, ¿verdad? De Rayos del Cielo, hablábamos un tema que el título era ¿Santos o Millonarios? O sea, yo pregunto, ¿qué es más importante, ser santo o ser millonario? ¿Qué es más importante? ¿Ser santos o ser millonarios? Porque mucha gente quiere ser millonario. Muchos creyentes quieren tener dinero. Muchos creyentes quieren tener todo resuelto. Pero Dios no nos llama a nosotros a tenerlo todo resuelto. Eso no es lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo que vamos a tener aflicción en este mundo. Él no dijo que no nos iba a faltar nada. Al mismo Jesús, aunque tuvo todo lo que necesitó, nunca lo viste detrás del dinero, ni de lo material, ni de la abundancia. Pero hoy, el cristiano de hoy quiere imitar a los cristianos contemporáneos que son corruptos, a los cristianos contemporáneos que roban, ¿verdad? A los cristianos contemporáneos que buscan saquear el pueblo y están viendo ministerios que son millonarios y quieren ir detrás de ese ejemplo, detrás de lo que ellos hacen. Investigan cómo crecieron sus iglesias. Buscan a ver cómo ellos pueden hacer lo mismo también. Buscan estrategias humanas. Se han desconectado del Espíritu Santo. Se han desconectado del Espíritu de Dios. Ahora están siguiendo la disilusión de su corazón, el deseo de su corazón. Están siguiendo el deseo de su carne. Están siguiendo el deseo de sus ojos. Pero no están siguiendo, gloria al Señor, la verdad de Cristo. No están siguiendo el ejemplo, gloria a Dios, de salvación de nuestro Señor Jesús. No están siguiendo lo que Jesús enseñó. Porque si hay un modelo para nosotros imitar, se llama Jesucristo. Usted no tiene que buscar lo que hace aquel pastor, aquel profeta, aquel esto, aquel lo otro, aquel aquello. Olvídese de eso. El modelo suyo y mío tiene que ser Jesús, 100%. Porque que si usted sigue a Jesús, usted no se va a perder. La palabra dice que el que escudriña la palabra, el que sigue esta verdad, óyeme, por torpe que sea, no se va a extraviar. Siga a Cristo, que en Cristo hay una luz propia que no le permitirá a usted en ningún momento estar en oscuridad ni estar perdido. Porque Él emite su propia luz. Y siempre usted va a estar en lo claro, no en la tiniebla. Entonces, queremos ocuparnos hoy de muchas cosas. De muchas cosas. Pero yo lo que necesito es resolver los problemas. Si yo pudiera resolver esto. Bueno, pero ¿y si esos problemas fue Dios que lo trajo para que tú dependas de Él? Bueno, pero si esa deuda fue Dios, pero si esa enfermedad fue Dios, pero si esos dolores, si esto, aquello, si lo que tú tienes es Dios que lo trajo para que tú te mantengas cerca de Él, para que tú dependas de Él, para que tú lo busques, pero tú te estás saliendo del redil buscando lo que tú necesitas cuando Dios sabe lo que tú necesitas y es tu Padre. Entonces, hace falta fe. ¿Por qué? Porque estoy queriendo buscar fuera de la gracia de Dios lo que estoy necesitando, diciendo implícitamente que el Dios en el que yo creo no tiene lo suficiente para darme lo que yo necesito y tengo que ir a buscarlo fuera. Porque es a Dios que yo tengo que ir. Por eso la palabra dice que si nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, con ruego. Es decir, voy a ir. ¿Cuál es mi necesidad? Voy a ir delante de la presencia de Dios en oración, en ruego, con acción de gracia y voy a decirle. Y dice la palabra, y Él lo suplirá. Él suplirá. Él no dice que yo lo voy a buscar. Claro, yo hago mi diligencia. No quiero quitarte tu parte.
Pero es que esa parte que yo hago no puede desconectarme con Dios. Porque si lo que yo estoy buscando me desconecta de Dios, me desencaja de Dios, entonces yo no estoy en la visión del Eterno. Entonces estoy desenfocado, estoy mal. Si la parte humana que yo hago me desconecta de Dios, entonces no es de Dios. Yo tengo que hacer mi parte humana, pero esa parte humana tiene que ir relacionada, unida en visión de lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor. También nosotros vemos a Pablo, gloria al Señor. Nosotros vemos a Pablo también, ¿verdad? De cómo Pablo, gloria al Señor, a pesar, ¿verdad?, de que Pablo estaba haciendo, gloria al Señor, digamos que predicaba el evangelio, lo azotaban, lo apedreaban. A Pablo lo dieron por muerto, pero Pablo siguió ocupado en llevar el evangelio. Pablo siguió en lo que se le llamó. Pablo no desertó de lo que se le había encomendado, sino más bien que siguió, a pesar de que era azotado, de que era apedreado, de que fue dejado por muerto, de que sufrió naufragio. En ningún momento Pablo dijo, bueno, esto como que se está poniendo difícil. Déjame jalar por aquí mejor, porque por ahí como que no es de Dios, porque donde está Dios hay bendición, donde está Dios hay abundancia. No, eso no era. Pablo seguía, hermano. Y a pesar, mira, cuando Pablo fue apresado con Sila, Pablo fue apresado con Sila, que lo metieron, que lo azotaron, gloria al Señor. Dice la Biblia que lo azotaron a ellos, lo llevaron delante de los, ¿verdad? Y lo apresaron y lo llevaron delante de los magistrados. Y dijeron, miren, estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito. Estoy en el capítulo 16 de Hechos, en el verso 21 ahora. Y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó, dice, todo el pueblo contra ellos y los magistrados. Y dice que rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberle azotado mucho, dice, ¿cuántas veces te han azotado a ti por predicar el evangelio? Los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad. Y el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, no hay forma de escapar. Preso. Ahora bien, ahí cualquiera quizás se hubiera puesto a llorar, se hubiera puesto a dormir, se hubiera puesto a arrancarse las heridas de los azotes, que lo azotaron mucho. Y créanme que no era con una vara de algodón. Sin embargo, a pesar de todo esto, dice la Biblia, pero a medianoche, o sea, a pesar de esto, pero aunque le dieron duro, le dieron así, lo metieron preso, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de que le habían golpeado, Pablo y Silas estaban adorando a Dios, estaban cantando a Dios. No dejaron el llamado, no dejaron lo que Dios le encomendó, sino que se ocuparon en su salvación. Amado, lo que yo quiero hablarte hoy, óyeme, yo no estoy llamado, y yo voy a decir esto, yo, aunque puedo predicar evangelísticamente, y lo he hecho y predico evangelísticamente, mi llamado no es evangelístico. Mi llamado es de pastor, mi llamado principal es de pastor y de maestro. Yo enseño la palabra. El evangelista busca la alma afuera y la trae a la iglesia. El pastor la recibe, la limpia, y el maestro entonces viene y le enseña a él. Entonces el profeta marca el destino profético de parte de Dios. Indica, ¿verdad?, la vida del varón o la hermana. Y el apóstol viene a trabajar con el pastor para fortalecerlo, para edificarlo. Y así trabajan de manera unida para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque el mensaje mío siempre será un mensaje de enseñanza, de alerta. Yo estoy llamado a restaurar la verdad del evangelio en este tiempo.
Ese es mi compromiso y mi llamado. Restaurar la verdad del evangelio en este tiempo. Por eso mi mensaje tú no lo vas a ver que va a ser muy emocional, porque yo no hablo la carne. Yo hablo la verdad de Dios como enseñanza, que si tú le prestas atención y abres tu espíritu, tú vas a ser edificado. Mi mensaje, mi enseñanza es a restaurar la verdad del evangelio. Y yo recuerdo que y estoy haciendo un paréntesis, no me gusta, pero nunca he dicho esto, creo que públicamente en la radio, pero te voy a decir para que entiendan mi mensaje el día de hoy. Pero por ahí, por el 2011, 10 o 2011 quizás, yo tuve un sueño en el cual Dios me mostró un tren que estaba descarrilado y uno de las ruedas del tren iban en un riel y otro iban fuera del riel. Dos en el riel, ¿verdad? Una rueda iba en el riel y otra como que en la tierra. Era como piedra que había ahí en ese recuerdo como ahora. Y Dios me dijo, ¿qué ves? Y yo dije, bueno, es un tren, pero está fuera de... Y Dios me dijo, sí, mira, ese es el camino que debe de ir. Los rieles es por donde debe de ir el tren, pero está descarrilado. Tiene un solo lado en los rieles y el otro lo tiene fuera. Y en ese sueño yo me dijo, tú tienes que entrarlo los dos en eso. Y él me dijo, ese que está ahí, ese tren es la iglesia y lo otro es el camino. Y la iglesia se está desviando del camino. Tú tienes que volverla allá. Y ahí el Señor me habló, gloria a Dios. Y luego, después de eso, tuve muchas confirmaciones, otros sueños, donde Dios me hablaba de forma diferente, pero el mismo mensaje. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque mi enseñanza siempre que tú vas a recibir no van a ser enseñanza de que Dios te va a bendecir, de que es tiempo de gracia, de que prepárate, porque la lluvia viene y ahora viene el fuego y viene la unción, recibe, estoy viendo a fulanito. Yo no entro en esa teoría, ni en esa política, ni en esa vagabundería. Porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Por eso a mí se me llamó a restaurar la verdad del evangelio. No a manipular. No. Entonces está diciendo, sí, la mayoría de la gente que habla eso manipula, usa los talentos que tiene para beneficio, para impactar, para sorprender, para caer bien, para llamar la atención. La mayoría. Por eso hay un remanente que ha sido llamado a restaurar la verdad. Y aquí en este país se ha torcido mucho la verdad del evangelio. Y uno de mis trabajos, mi trabajo es ese. Restaurar la verdad. Por eso te estoy enseñando esto hoy. A que te ocupes de tu salvación. A que tu mente no esté en el trabajo, no esté en los bienes, no esté en el placer, no esté en lo que tú necesitas, sino que esté en ocuparte de lo que sí importa en verdad. Porque de nada le vale al hombre, dice la Biblia, ganar todos los reinos del mundo si con ello perdiera su alma. ¿De qué te vale a ti que tú logres todo lo que tú quieres ahora mismo? Si te vas a perder, si te vas para el infierno, ¿para qué sirve que sea millonario? ¿Para qué sirva que pueda tener todo lo que tú necesitas hoy? Que tú puedas viajar a los países que tú quieres viajar. Si vas a perder tu alma, tú tienes que mantenerte lo más separado del mundo posible. Porque mientras más te une al mundo, más te hace del mundo. Tú tienes que vivir apartado. La palabra santo es precisamente ese. Dios nos llama a nosotros a que vivamos en santidad, apartado para Dios, exclusivo para Dios. Salimos para dar el mensaje. Es como Juan el Bautista, que fue apartado en aquel tiempo. ¿Dónde vivía Juan? Vivía apartado de la ciudad. Juan salía a la ciudad cuando venía a dar el mensaje. Nosotros tenemos que vivir en nuestra hábitat. Tenemos que vivir, gloria a Dios, en nuestro mundo. Estamos aquí en la tierra, dice la Biblia, pero no somos de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero nosotros estamos viviendo como si fuéramos de este mundo. Estamos haciendo cosas como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. Estamos buscando y haciendo cosas como si fuéramos a vivir eternamente en esta tierra. Y no, despierta. ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a perder tu salvación. Y sí, la salvación se pierde. Es un regalo. Dios te lo pone en la mano, pero tienes que conservarlo. Tienes que alimentarlo. Tienes que guardarla y tienes que llevarla a la madurez para que puedas ejercerla. Si no, se te será quitada. No te va a salvar. Esto no es salvo, siempre salvo. Mentira. No, esto no es que la salvación no se pierde. En el término de perder,
Si lo buscamos de tal manera, no se pierde porque nunca ha sido tuyo, tú no la vas a perder porque la salvación es de Cristo, es Él, pero es a través de Él. Si tú no estás alineado, afinado a Él, no hay salvación para ti. Entonces, por eso tú tienes que despertar, por eso tú tienes que entender que no es la fama, no es las redes sociales, no es el ser popular, no es el que te den el que tú te dé a conocer, no es el que te inviten mucho. Mira, así sea en el campo predicándole a 10 personas, pero busca que ellos conozcan la verdad. Busca que tu vida no sea pasar 10 horas trabajando y 5 minutos orando, 10 horas trabajando y 2 minutos leyendo la Biblia. Ocúpate en tu salvación. Lo demás es pluma de burro. Ocúpate en tu salvación, porque eso es lo que importa. No habrá mucho tiempo. La iglesia hoy tiene que perfeccionarse. La iglesia hoy tiene que santificarse, porque no habrá tiempo después para ti. Hoy es tu día, hoy es tu llamado. Dios te está hablando hoy para que tú entiendas esto. Ahora bien, ¿cómo tú te ocupas de tu salvación? Vamos a ver de manera práctica, gloria al Señor, cómo puedes ocuparte de tu salvación. Porque, ¿verdad? Voy a mencionarte 5 áreas que son claves. Esta no es el libro de Javier, que es la perfección, y tiene que ser así. Ahora, yo te voy a dar estas 5 que son, yo creo que si tú haces estas 5, tú puedes añadir hasta 10 más que tú quieras, pero si tú haces estas 5, tú te vas a estar ocupando de tu salvación. Posiblemente de manera muy correcta. Número 1. En la palabra de Dios. Ahí es donde empieza todo. En la palabra de Dios. La primera área donde tú tienes que ocuparte es en la palabra. Por eso te hablaba hace un momento que hay gente que se preparan en todo, menos en la palabra de Dios. Hay gente que estudian de todo, menos la palabra de Dios. Hay gente que saben de todo, menos de la palabra de Dios. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que ser expertos en la palabra. Porque esta es nuestra ocupación, este es nuestro trabajo. Es como que tú seas ingeniero, pero tú no sepas hacer nada de ingeniería. Tú eres ingeniero civil, pero tú no sabes ni cómo leer un plano. Tú no sabes ni cómo levantar una columna, ni qué medida darle. Pero tú eres ingeniero civil. Y así hay muchos cristianos que son cristianos, pero no saben nada ni de la salvación, ni de la justificación, ni de la redención. No saben nada, ni del arrepentimiento, ni de vivir la vida para Dios. Pero son cristianos. ¿Pero cristiano de qué es usted? Usted tiene que ocuparse en esto, para que se salve. Porque si no, el diablo lo va a agarrar asando batata. Créalo. Porque lo primero es en la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús hablando, gloria a Dios. Jesús hablando, le dice, gloria a Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oye lo que dice el Señor: escudriñad las escrituras. Ok, pero ¿por qué tú me dices que escudriñe las escrituras? Porque aquella gente no estaba creyendo en Jesús. Aquella gente estaba dudando de la veracidad de Jesús. Aquella gente estaba diciendo que no, que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el enviado. Ellos estaban diciendo esto. Y Jesús dijo: yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, yo le estoy hablando esto a ustedes, es para que se salven. Y Jesús entonces le dijo: ok, miren lo que vamos a hacer. Yo no voy a debatir con ustedes. Bien, ustedes tienen ahí los profetas, tienen el Torah, ustedes tienen la palabra de Dios. Entonces, escudriñen las escrituras, porque ustedes dicen que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Entonces, yo lo estoy invitando a escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que ahí es que está la vida eterna. Entonces, si la vida eterna está ahí, ustedes la van a encontrar. Y Jesús dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, yo no vine aquí como un invento. Yo no aparecí de la nada, a mí no me trajo un mago. Yo vine porque esa palabra me trajo. Porque yo fui profetizado años atrás. Yo fui profetizado siglos atrás. Y como yo fui profetizado, yo vine por esa profecía de esa palabra. Y es la que ustedes tienen en la mano. Y como ustedes dicen que la vida eterna está ahí en esa palabra, entonces escudriñenla. Porque ellas son las que hablan de mí.
Ellas son las que dicen de mí. Entonces vayan allá. Por eso el primer fundamento, gloria a Dios, para tú ocuparte de tu salvación es la Escritura, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es que está la vida eterna. Porque ahí es donde está la vida eterna, en la palabra. Entonces tú tienes que leer la Biblia, tienes que leer todos los días, tienes que leer, tienes que estudiar la palabra. Tienes que saber lo que dice la palabra. Tienes que hacerte un experto en la palabra. Tienes que enfocarte en la palabra. Cuando tú vayas a estudiar, tienes que anotarla, ¿verdad? Lo que Dios te dice, lo que Dios te impacta, la verdad. Anota, tú tienes que anotar 3 cosas. Número 1, lo que tú no entiendes, para que lo busques y lo entiendas. Si hay palabras que tú no sabes, anótala. Y pon ahí en un lado, buscar estas palabras. Y anota lo que tú no entiendes. Anota lo que te ministra y en lo que tú entiendes, anótalo. Y lo que es revelación de Dios que te viene en el momento, como que te impacta y te para y te hace llorar, anótalo también. Esas cosas tú las anotas. Número 2, voy avanzando. Número 2, la oración. La oración. Y esa parte también es fundamental, porque es lo que te estoy diciendo. Son las cosas que nos van a marcar y que nos dicen realmente dónde nosotros tenemos que estar, gloria a Dios. Entonces, la siguiente es la oración. Y en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 38, dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Qué dice Jesús? Vela y ora. Mantente despierto, orando, para que tú no entres en tentación. Y dice, mira, el espíritu siempre quiere. El espíritu siempre está dispuesto. Ahora, tu carne es débil. Tu carne va a ceder. Tu carne te va a empujar. Tu carne va a llevarte. Entonces, ¿qué yo te recomiendo para que evites eso? Dice Jesús, que vele y que ore. O sea, si tú ya estás ejerciendo la palabra, estudiando la palabra, haciéndote diestro, experto en la palabra, y encima tú le montas a eso la oración y estás orando cada día, 1, 2, 3 veces, 4, la que tú puedas, el tiempo que tú dispongas para esto, tú vas a ir ocupándote en tu salvación. Y lo dice Jesús: velen y oren porque para que no entren en tentación. Porque cuando dejas de velar, cuando dejas de orar, cuando dejas de buscar la palabra, te haces frágil, te haces débil a la tentación. Cuando viene la tentación, tú vas a caer. ¿Por qué? Porque te ha descuidado. Número 3, en la obediencia. Recuerda, te estoy dando 5 áreas claves. Espero que le estén anotando. 5 áreas claves para ocuparte de tu salvación de manera práctica. Número 1, la palabra. Verso bíblico, Juan 5:39. Número 2, en la oración. Texto bíblico, Marcos 14:38. Y voy con la número 3 ahora, la obediencia. Y esta también es extremadamente importante, porque imagínate, si no hay obediencia, no hay nada. Porque lo que lees no es para tenerlo como información, sino para obedecerlo. Si tú vienes a la palabra, tú te empezaste a ser diestro. Hay mucha gente que son diestra en la palabra, son muy buenos en la palabra, se saben mucho la palabra, pero obedecen muy poco a la palabra. Y el hecho no es saber mucho, sino aplicar lo que tú sabes. Por eso, en la tercera área que tiene que enfocarte para trabajar es en la obediencia. En el capítulo 14 del libro de Juan, en su verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está el llamado de Jesús. Jesús dice: si tú me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, cada vez que vamos descubriendo, cada vez que vamos leyendo las cosas, nosotros tenemos que ir guardando esta palabra, obedeciendo a esta palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace ocuparnos a nosotros de la salvación. No se trata, mi estimado, de saber mucha Biblia. No se trata de memorizar muchos versos, aunque es importante 100% memorizar versos. No es obligatorio, voy a decir, por decirte, mira, obligatorio, pero es fundamental que nos aprendamos versículo bíblico. Es fundamental, porque tú vas a tener la palabra dentro de ti. Cuando tú te aprendes un versículo bíblico, esa palabra está dentro de ti y esa palabra empieza a trabajar dentro de ti porque está viva. Y al estar viva, la palabra de Dios, recuerda que dice el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando tú tienes esa palabra en tu mente, en tu corazón, que te la memorizaste, esa palabra empieza a trabajar dentro de ti, empieza a hacer un efecto, y cada vez que tú quieras hacer algo, esa palabra sale, y cada vez que
tú quieres hacer algo contraproducente, esa palabra viene y se levanta una barrera y te acuerda cuál es la verdad por la cual tú estás viviendo y te impide o te limita que tú hagas aquellas cosas que quieres hacer que no son agradables delante de Dios. Por eso es importante, por eso es tan importante que memoricemos versículos bíblicos. Muy, muy importante. Entonces, tiene que obedecer a la palabra. Número 4, gloria a Dios, vivir en comunidad. En la comunidad, en la iglesia, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque Dios nos ha llamado a que vivamos como iglesia, a que nosotros como iglesia estemos unidos y reunidos, gloria al Señor. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 25, dice el Señor, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira cuál es el consejo de la iglesia, ¿verdad? Que le da el escritor de los Hebreos, gloria a Dios, y él manda a mantener la firmeza en la profesión de fe, es decir, a que se mantengan firmes en el llamado, en la fe, en el servicio a Dios. Y una de las cosas que él le dice para que puedan mantenerse así es no dejar de congregarse, ¿verdad? Y él dice, algunos tienen por costumbre. Y la iglesia en ese tiempo estaba viviendo en una gran persecución, y muchos por miedos estaban dejando de congregarse por el miedo a ser matado. ¿Por qué? Porque lo andaban cazando, lo andaban buscando, y muchos estaban dejando. Sin embargo, el apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, dice, gloria a Dios, a que se estimulen unos a otros. En el verso 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel tiempo se acerca. Y el llamado del escritor de los Hebreos es que nos estimulemos unos a otros, que no hagamos como aquello que están dejando de congregarse, sino que vayamos a la congregación. Y hoy día a la gente le cuesta ir a la iglesia, y hoy día la gente no se quiere congregar. Casi es con un látigo que hay que traer a la gente a la iglesia, hablando, como decía mi abuela, degalillándose uno, para que la gente entienda la verdad del evangelio, porque la gente está en el evangelio y no sabe lo del evangelio. No saben la importancia de congregarse, no entienden la importancia de estar ahí. Y el escritor dice ahí, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estimados por Dios, pero si cuando el escritor escribió eso, él estaba entendiendo que mientras más cerca estábamos de la venida del Señor, nosotros más teníamos que estar firmes. Hoy es lo contrario en la iglesia de Jesús. Hoy es donde la gente menos quiere congregarse. Hoy es donde, mire, anteriormente se hacían cultos los 5 días de la semana. Hoy el recorte va tan grande que hay iglesias que solamente se reúnen los domingos. Y perdóneme si usted de eso, pero eso no es de Dios. Perdóneme. Que trabajan mucho. Tú ves, la ocupación de ellos es el trabajo, no la salvación. Se van a quedar aquí. Se van para el infierno. ¿Por qué? Porque su prioridad no es la salvación. ¿Por qué usted puede ir al trabajo todos los días y usted no puede ir a la iglesia los días que están asignados? ¿Por qué yo tengo que reducir de 7 días que se hacían, ¿verdad?, o 4? ¿Por qué yo tengo que reducirlo a 1? Porque tengo que complacerlo a ellos para que vayan a servirle a Babilonia. Porque tengo que recortar para que ellos puedan serle fiel al diablo. Por eso. Entonces, ¿a qué le estamos dando prioridad? Al trabajo. No se están ocupando de la salvación, sino que se están ocupando de sus trabajos y de sus bienes. Y el que hace eso, el amor de Dios no está en él. Entonces, por eso el congregarnos debe de ser tan importante, tan fundamental en nosotros como creyentes. Porque yo lo digo, no. Porque yo lo quiero, no. O sea, cada vez que la iglesia abre, tiene un costo operacional. Porque hay que usar electricidad, agua, aire, esto, aquello, lo otro. Y hay un costo operacional. Pero no se trata de dinero, no se trata de costo. Se trata de mantenernos firmes en la fe. De eso es que se trata. Es de eso. Entonces no podemos nosotros reducirlos el tiempo que vamos a la iglesia, o el poco tiempo que vamos, ya sea 2, 3, 4 veces a la semana, 5. No podemos reducirlo para darle tiempo para que hagan las cosas que son del mundo, quitándole que hagan las cosas que son de Dios. No podemos. Por eso es el paso número 4, el congregarnos, estar en la comunidad, en la iglesia. Recuerda, estoy hablando 5 áreas clave, ¿verdad?, para ocuparte de tu salvación. Número 1, en la palabra. Número 2, en la oración. Número 3, en la obediencia. Número 4, en el congregarnos. Y número 5, en la santidad. Y primero de Pedro,
1:16, como vimos hace un rato, que igual lo leímos, pero dice Pedro, gloria a Dios, dice Pedro, sé santo porque yo soy santo. El Señor hablando. ¿De qué? Porque escrito está, dice el Señor. Sé santo porque yo soy santo. Nos llama a la santidad. Aunque este es el número 5, no es el menos importante, no, es el fundamental, porque desde ahí, obviamente a través del conocimiento de la palabra y de la obediencia va a llegar la santidad. Por eso, escalonadamente, usted pudiera ver quizá que está aquí en esta área, pero no es porque es menos importante, son fundamentales y entrelazados entre sí. Entonces, ¿en qué tiene que trabajar? ¿En qué tiene que ocuparte? En la santidad. ¿Qué dice el Señor? Sé santo porque yo soy santo. Tenemos que huir del pecado habitual, tenemos que huir de la pornografía, del chisme, de la mentira, como dicen en mi campo, del embute. Tiene que huir de verdad, de la manipulación, del engaño, de la estafa, de la corrupción, de la idolatría, de todas las cosas que vienen que no son de Dios y que usted sabe que no son de Dios, pero las sigue practicando, las sigue haciendo, se sigue amparando. Es que yo soy así. No, usted no es así, ya usted es nueva criatura en Cristo Jesús, porque dice la palabra, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deje de querer estar viviendo bajo los rudimentos del viejo hombre y empiece a vivir de acuerdo al nuevo hombre que es creado según Dios, porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese hombre. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que identificar en nosotros el pecado, la maldad, aquellas cosas que no son de Dios, que nos alejan, que nos separan de Dios, y empezar a vivir de acuerdo al plan y al modelo de Dios. Entonces usted tiene que entender eso. Y esos son los 5 pasos o las 5 áreas donde usted tiene que trabajar para ocuparse de su salvación. Número 1, la palabra, ¿verdad? Con el texto bíblico, Juan 5:39. Número 2, la oración, texto bíblico, Marcos 14:38. La obediencia, texto bíblico, Juan 14:15. Congregarnos, texto bíblico, Hebreos 10:25. Número 5, en la santidad, texto bíblico, 1 de Pedro 1:16. Gloria al Señor. Ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación. Y ya para concluir, porque el tiempo se nos ha agotado, gloria a Dios, recuerde esto, que la salvación es por gracia, pero hay que vivirla con responsabilidad. Amén. Dios obra en ti, pero tú debes de ocuparte. Dios está obrando, pero Él dice, ocúpate de tu salvación. Y el Señor está ahí porque Él va a completar la obra. Porque dice Pablo, y el que produce en nosotros, porque el Señor es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros tenemos que trabajar. Por eso verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios nos va a ayudar. Dios va a estar con nosotros. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pues yo creo que hoy es el día para que usted pueda recibirlo en su corazón. Si usted no es creyente, usted tiene también que ocuparse de su salvación. La vida no consiste en los bienes del hombre, dice la palabra. La vida no consiste en lo que podamos tener, sino en asegurarse. Asegurarse. Sí o sí usted se va a morir o llegará a Cristo. Y cualquiera de las dos, usted necesita haber resuelto su problema con Dios. Usted necesita haber resuelto el problema del pecado en su vida. Por eso nuestro mayor trabajo aquí es ocuparnos de eso, de nuestra salvación, resolver el problema con el pecado. Así que yo te pido, si tú eres una persona que no eres creyente, quiero que tú entregues tu vida ahora, en el nombre de Jesús. No te lleves del pensamiento ni de lo que el diablo te está susurrando. Levanta tu mano ahora y repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y te ruego, Señor, que tú me recibas como tu hijo, porque te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te ruego que mi nombre, Señor, sea escrito en el libro de tu vida, Padre amado, en el libro de la vida, Padre. Y que tú, Señor, no me permita claudicar, volver atrás. Afírmame a través de tu Espíritu Santo y permíteme obedecer a tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a que visite una iglesia de donde se predica la verdad del evangelio. Tenga cuenta donde usted va, porque hay hoy muchas cosas que parecen iglesia, pero no lo son. Hay mucha parte donde se hacen servicio, pero no son a Dios. Así que busque un lugar, gloria a Dios, y busque un lugar donde usted pueda ser salvo. Que Dios te bendiga
de verdad y estaré orando para que sea el Señor afirmando tus pies. Amados, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana, hemos llegado a la parte final en el día de hoy de nuestra programación, escudriñando como los de Berea. Hoy estuvimos interpretando el tema Ocúpate de tu salvación. Si Dios lo permite, será el próximo sábado donde nos encontraremos en una nueva entrega de su programación, escudriñando como los de Berea. Su hermano y consiervo pastor Javier Martínez estuvo con ustedes. Será hasta el próximo sábado. Shalom.